Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marina Stein, soy docente de la asignatura Educación para la Salud en la Primera Infancia, en las carreras de licenciatura y profesorado de educación inicial de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, en nuestra asignatura planteamos, ¿sí?, la educación para la salud desde la perspectiva de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, o de niñas y de niños principalmente, en relación a sus contenidos, ¿sí? Dado que desde tomamos aspectos relacionados con el derecho a la educación, a la alimentación, salud, también la educación sexual integral, y tenemos como, bueno, la participación, digamos, en este seminario nos hizo un poco también reflexionar al interior de nuestra asignatura, pensando que tenemos este tema pendiente en relación a lo que nos toca específicamente hablar en este encuentro, que son las políticas públicas orientadas a la infancia y a la protección de sus derechos, dado que estamos participando en un proceso de formación de quienes en un futuro van a compartir espacios también de formación con niños y con niñas. Son muchos los interrogantes que se plantean para cada una de nosotros o para cada uno de nosotros que estamos aquí. Si bien nuestra práctica seguramente se vincula con alguna política pública en materia de derechos de la niñez y adolescencia, se nos plantea, digamos, el primer problema o el primer dilema o la primera pregunta respecto de su implementación efectiva, ¿sí?, en relación a los 4 principios fundamentales que se mencionaban y que conocemos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en este encuentro la intención es recordar y hablar de alguna de esas políticas, pero fundamentalmente dejar muchos interrogantes que nos permitan reflexionar sobre el qué y el cómo de las respuestas que deben dar las políticas públicas a diferentes dilemas planteados en relación a los derechos de las niñeces y adolescencia. Y volvería entonces en principio sobre la concepción ya aceptada, obviamente, internacionalmente, en relación a que los derechos de la niñez y adolescencia son, en primer lugar, derechos humanos, y que cuando hablamos de derechos humanos debemos pensar que responden entonces a la idea de las necesidades que tenemos los seres humanos para vivir de manera digna, ¿sí? Es decir, debemos asegurar la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la educación, el trabajo, la salud como primera instancia, pero también asegurar la libertad de expresión, de organización y de participación. Y son derechos que decimos que por ser humanos refieren a la universalidad de los mismos y la indivisibilidad de los mismos, y corresponden entonces a toda persona sin discriminación alguna. Pero la primera pregunta que me haría también, o que nos haríamos, es ¿por qué entonces debemos pensar en cómo garantizamos los derechos humanos cuando son indivisibles e inherentes a todo ser humano? Y efectivamente, porque no son un producto del desarrollo natural, sino que son producto de las relaciones sociales, y que son entonces una construcción histórica que se reconoce en cada momento de esa historia. Y que nos remite, por supuesto, a hablar de derechos humanos, a pensar en dignidad y a construir valores dentro de nuestra sociedad. Y son fruto entonces, decía, de ese contexto, de un contexto específico y del reconocimiento que les otorgue una determinada sociedad en un momento determinado. En ese sentido, sabemos, bueno, existen aproximadamente unos 400 derechos reconocidos a nivel internacional, pero no está todo escrito en derechos humanos cuando hablamos entonces de son fruto de un contexto específico. Y bueno, cuando pensábamos, por ejemplo, que era así, aparece lo que mencionaba el profesor Liski, Norberto,
en el primer encuentro este derecho a la identidad producto de una lucha muy importante, incluso de las abuelas de Plaza de Mayo, eh, y también pensar, nos hacía recordar que también falta mucho en relación a escribir en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, que también son derechos humanos, esto que mencionaba o que se mencionaba en relación al piso mínimo del Producto Bruto Interno, que aún es algo, digamos, que todavía, con lo cual los estados no se han puesto de acuerdo. Entonces hablamos de derechos humanos, hablamos de valores, hablamos de la dignidad humana. Para eso interpelamos la realidad en la búsqueda de estos dilemas éticos y en la búsqueda de las respuestas a esos dilemas. Y cuando pensamos en cómo garantizarlos, bueno, con qué herramientas cuentan las sociedades o contamos para garantizar esos derechos. Y un primer paso o una primera respuesta es a través de las normativas, las normas, las leyes, los acuerdos. Y es en las normas, en esas leyes, en esos acuerdos que encontramos el auxilio para dar respuesta a esos dilemas y que fundamentalmente deben provenir del Estado, de los estados, y que no solo, bueno, establecen los derechos, sino que también los deberes de esos estados. Entonces, otra pregunta sería cómo los compromisos internacionales se incluyen o son tomados por las políticas públicas, ¿no? Porque parecería que las políticas públicas, y cuando hablamos de políticas públicas nos referimos a políticas en tanto acciones, ¿sí? Y si nos referimos a derechos humanos es el accionar o acciones efectivas con enfoque de derechos. Y entonces, en esta pregunta de cómo los compromisos internacionales se incluyen o son tomados por parte de las políticas públicas, nos hacemos esta pregunta porque justamente parece ser que es el aspecto que está más rezagado en relación a los derechos humanos. Es decir, aparecen los dilemas, buscamos las respuestas, las normas son el auxilio, se van construyendo esas normas para auxiliar ese problema que surge, pero hay una brecha muy significativa entre la letra, entre esas normas, la letra que existe en la ley y la implementación práctica cotidiana de las políticas públicas. Entonces tenemos, como dijimos, las normas, las leyes, las convenciones, que por supuesto han significado sin dudas un enorme avance en materia de derechos humanos y en particular en derechos de la niñez y adolescencia, niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué pasa cuando hay que implementar políticas públicas con enfoque de derechos en este sentido? Entonces podemos hablar de un primer paso, que sería la ratificación de los acuerdos y de las normas internacionales, y en particular Argentina lo ha hecho en el año 1994 al incorporar los principios y los derechos de la Convención Internacional de Derechos del Niño, en incorporar los mismos a nuestra Constitución Nacional, y también lo ha hecho a partir de la promulgación de leyes propias relacionadas con los derechos de las niñeces y adolescencias. Entonces, la ratificación e incorporación en la Constitución implica esa ratificación, digamos, de los derechos implica que el Estado se obliga a sí mismo a cumplir, o los Estados se obligan a sí mismos a cumplir los acuerdos internacionales. Y volvemos sobre lo mismo, cómo esos compromisos internacionales o nacionales son tomados como parte de las políticas públicas. ¿Qué acciones implementa el Estado como el principal garante de los derechos humanos que resulten del efectivo ejercicio de derechos en el caso de la niñez y que, por supuesto, que estén basados en los 4 principios fundamentales? Entonces, acciones orientadas a asistir, conocemos, acciones orientadas a la protección de la niñez, cuando está comprobada, digamos, la amenaza o la violación de los derechos humanos, pero también y fundamentalmente debemos pensar en acciones orientadas a prevenir la violación de los derechos humanos. Y en este sentido, pensar qué lugar, digamos, tienen esas acciones en las políticas públicas. La mayoría de ellas, en lo que conocemos, están dirigidas desde el ámbito de la educación, o desde los sectores de la educación,
y son menos las acciones preventivas que vienen o que provienen desde los servicios de justicia, de acción social, de salud o de otros sectores. Otra pregunta entonces que surge es a quién interpelamos cuando hablamos de políticas públicas y en particular que garanticen derechos de las niñeces y adolescencia. Interpelamos al Estado, a los sectores civiles de la sociedad, interpelamos a la familia. Y cuando interpelamos al Estado, ¿a qué poder del Estado, no? Bueno, en primer lugar, decir que interpelamos a todos los poderes del Estado, es decir, la mirada tiene que ser transversal por parte de la actuación del Estado, y el Estado debe ser la garantía del respeto de esos derechos, del respeto por la dignidad humana. Es decir, todo el andamiaje del Estado tiene que articular su acción con enfoque de derechos. Esto significa que las normas y acuerdos internacionales con perspectiva de derechos deben fundamentar la actuación del Estado de manera transversal. Esto es, no solo que el Estado está dispuesto, sino que además está obligado a fundamentar su accionar en los principios fundamentales de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y debe existir, por otro lado, una conexión entre los objetivos planteados en los acuerdos y ese accionar público. Así, incluso hasta la propia definición de las políticas públicas nos dice que las mismas deben contener a todos los sectores de la población, aunque la demanda provenga de algún sector concreto de la sociedad. Entonces hablábamos de interpelar a todos los poderes del Estado, y si interpelamos al poder legislativo, y hubo bastante interpelación en relación al poder legislativo en estos últimos años, con acciones concretas por parte de la sociedad, grandes movilizaciones, este poder legislativo debe elaborar normas en función de los preceptos de derechos también, ¿no? Porque fundamenta su accionar en esta perspectiva de derechos y por tanto siempre deben ser progresivas, nunca regresivas. Es decir, nunca un Estado debe aprobar normas que retrocedan o vulneren derechos adquiridos. Todo lo contrario, tienen que ir avanzando. Y bueno, esto, digamos, me hace reflexionar o pensar un poco en los reclamos de algunos sectores de la sociedad que plantean ahora, o que están planteando, la derogación de la ley 26.610, o la ley ILE conocida, que tuvo, digamos, como protagonistas principales a grandes masas de adolescentes argentinos. Entonces, tenemos una relación, mejor dicho, a las políticas públicas, la ratificación de las normas, que le recuerda a los estados que están obligados a tener un enfoque de derechos, por un lado. Al mismo tiempo, el enfoque de derechos busca empoderar a las personas en el hecho de que son sujetos titulares activos de sus derechos y que pueden reclamarle al Estado estas obligaciones. Y al mismo tiempo es obligación del Estado accionar para ese empoderamiento, para que el empoderamiento pueda darse. Es decir, el Estado debe impulsar, mediante políticas públicas, empoderar a las personas para que a su vez puedan reclamarle a los Estados sus obligaciones en relación a los derechos. Un paso muy importante en Argentina, ya lo mencioné, en cuanto al accionar del Estado en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, es la incorporación de los tratados internacionales en la Constitución de 1994. Y a nivel, solo para mencionar, saber que a nivel internacional, en relación a las políticas públicas, nos recuerda siempre el Comité de los Derechos de la Niñez, en el que participa UNICEF, en sus distintas observaciones generales, y en particular en cuanto a las acciones, la observación general número 5, que habla de las medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que menciona que la aplicación es el proceso en virtud del cual los Estados partes toman medidas para garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en la Convención, a todos los niños situados dentro de su jurisdicción. Y recuerda que el artículo 4
exige que los Estados partes adopten todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. Es decir, el Estado es quien asume obligaciones en virtud de la Convención. Pero después menciona que en la aplicación de esta, es decir, en la labor o tarea de traducir en realidad los derechos humanos de los niños, tienen que participar todos los sectores de la sociedad y desde luego los propios niños. Entonces, un hito muy importante en Argentina es la incorporación en la Constitución del 94 de los derechos y de los tratados internacionales en relación a los derechos del niño. Otro hito histórico que podemos mencionar en cuanto a las políticas públicas en Argentina es la sanción de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que derogaba a su vez la anterior ley de patronato de menores que estaba vigente desde 1919. Esta nueva ley no solo establece una serie de pautas en relación a las políticas públicas de la niñez y de la adolescencia, como por ejemplo menciona el fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos, em, reconoce además el Estado apoyando a las familias como los primeros encargados de ese cuidado. También establece la descentralización de los organismos de aplicación de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia para la aplicación de los mismos. También establece la gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles, en coordinación con la sociedad civil, la promoción de redes intersectoriales locales, propicia la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y además establece la clara e indelegable responsabilidad del Estado, de los organismos del Estado, de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. También menciona la importancia de la participación comunitaria o de la comunidad que tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y la responsabilidad familiar. Y a partir, digamos, de la ley se conforma el sistema de protección integral de derechos de las niñas, niñas y adolescentes, conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios, tanto de gestión estatal como privada, en distintos niveles, nacional, provincial y municipal, que deben entonces asegurar el efectivo goce de los derechos de las niñeces y de la adolescencia, y crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la conocida CENAF, y el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia para elaborar el Plan Nacional de Acción. Establece también obligaciones de las organizaciones no gubernamentales, creando el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con Personería Jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia. Y habla entonces de la importancia de la incorporación de la sociedad civil para participar también en el diseño de las políticas públicas como un elemento muy importante. Justamente pensando en que es en el territorio en donde se hacen efectivas esas políticas públicas y de allí entonces la importancia de la participación efectiva de esos actores, tanto en el diseño como en las decisiones y en las acciones. Entonces hablamos de la creación efectiva de secretarías y de organismos que puedan llevar acciones en relación a las políticas y a la defensa de los derechos, al resguardo de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y otro aspecto importante que se menciona, que es el registro, digamos, nacional de organizaciones civiles. Y otro aspecto que quería mencionar también importante en relación a diseño de políticas públicas es que también se hace mención la producción de la información de manera sistemática, valorizando, digamos, esta información para la posibilidad de elaborar diagnósticos y definir prioridades, es decir, pensar en quiénes hacemos centro, quiénes son los más vulnerables.
Surge también como importante la posibilidad de contar con evidencia empírica sobre cómo el Estado ha ido efectivizando el cumplimiento de estos derechos. O sea, es necesario contar, digamos, con indicadores que nos puedan ir diciendo que efectivamente los sujetos de derechos, los ciudadanos, efectivamente reciben, digamos, de alguna manera, o son los beneficiarios, o son los destinatarios, perdón, mejor dicho, del cumplimiento efectivo de esos derechos. Eh, Otro punto, digamos, u otro momento en la agenda política nacional respecto de la implementación de políticas públicas en relación a los derechos de la niñez, aparece o surge, digamos, o se puede mencionar a partir del año 2019, cuando se elabora la Estrategia Nacional Primera Infancia Primero, junto con UNICEF, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de la Niñez y la CENAF, y se plantean esta estrategia como una política pública de largo plazo. Eh, bueno, destinada, por supuesto, a, entre sus objetivos, reducir las brechas sociales y territoriales que inciden en el desarrollo integral de la primera infancia y destinada también a promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, eh, desde una perspectiva de un abordaje interministerial, interjurisdiccional, integral e intersectorial, es decir, no solamente los actores gubernamentales, sino también los de la sociedad civil que trabajen de forma articulada, y pensar también una mirada, digamos, del desarrollo integral del niño desde sus distintas o todas las dimensiones que lo atraviesan, es decir, desde lo alimentario, nutricional, la salud, el acompañamiento, la contención familiar, los cuidados de calidad, la generación de un ambiente de derechos, de promoción de derechos, ¿sí? Crea a su vez también, o conforma a su vez también, se conforman además en este año 2019 las mesas provinciales de primera infancia con representación de las áreas del desarrollo social, humano, salud y educación. También se suman otros referentes relacionados también con otras secretarías, con otras direcciones. También las áreas ocupan también un lugar importante en estas mesas provinciales, áreas que se ocupan de políticas para pueblos indígenas, pueblos originarios, personas con discapacidad, también relacionadas con las políticas de género, paridad de género. Y en el marco de estas mesas provinciales se intenta elaborar o se elaboran las estrategias provinciales de primera infancia, y también se crean las mesas locales de primera infancia con eh, vistas a elaborar las estrategias locales de primera infancia. Y en el año 2019 solo 3 provincias conforman las estrategias provinciales primera infancia, entre ellas la provincia del Chaco, la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. En la provincia del Chaco, los referentes de esa mesa provincial de primera infancia participan de esa mesa el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección de Fortalecimiento Integral de la Familia, Dirección de Protección de Derechos, referentes de distintos departamentos de fortalecimiento comunitario, promoción de derechos, asistencia técnica, fortalecimiento familiar, Subsecretaría de Promoción y Salud, o sea, distintos ministerios y direcciones conforman esta mesa provincial. Y en relación a las políticas públicas de primera infancia, en la provincia del Chaco se cuenta con el Observatorio de la Situación Social de Niñez y Adolescencia de la Escuela de Gobierno, que es creado junto con UNICEF y que desarrolla una base de datos con información sobre los índices y estadísticas actuales en la temática de niñez y adolescencia. Se concentran en este observatorio estadísticas, bases de datos de todas las áreas y organismos y programas nacionales relacionados con la infancia. Bueno, algo que se considera, digamos, fundamental en función de poder tener o contar
con estadísticas certeras para la elaboración de políticas públicas efectivas. Por otro lado, en el año 2018, la provincia de Chaco implementó el Plan Provincial Chaco Familia, que se gestiona entre distintos ministerios, es decir, es una actuación interministerial con un abordaje transversal e integral hacia las familias. Y se ejecuta principalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Se realizan, bueno, distintos operativos en distintas áreas locales de la provincia y sectores de la provincia, y radicados fundamentalmente, bueno, en hospitales o en los centros de infancia. En lo concreto también, en relación a políticas públicas, quería detenerme también un poco, o abordar, digamos, la inclusión, digamos, de la educación sexual en la agenda de la política pública educativa. Creo que también marcó en Argentina un hito muy importante en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluir, digamos, la educación sexual integral en la agenda educativa nacional. Y si bien las formas de incorporación o de su incorporación en nuestro país muestran un mapa de diferencias y desigualdades, y aunque ha tenido un impulso desde el Estado Nacional, incluso desde los organismos internacionales, bueno, ese mapa, digamos, desigual o diferente, justamente nos muestra que sigue siendo, digamos, este tema, digamos, en la agenda educativa, política educativa, objeto de disputas entre diversos sectores y principalmente entre la Iglesia Católica y los movimientos sociales de mujeres, entre otros. El ingreso a la agenda pública de la educación sexual es resultado de diversas luchas, de las cuales, por supuesto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, podríamos mencionar, latinoamericano. Es un proceso donde las luchas, las organizaciones feministas o los movimientos sociales de mujeres pusieron en la agenda la discusión, esto que se hablaba antes de lo privado y lo público, ¿sí? Como un eje fundamental en el debate. El lema "lo privado es público", que permitió de alguna manera empezar a imaginar, digamos, a la sexualidad desde un estatus de bien común, eh, disputando aquello instalado por la Iglesia o por el discurso que viene desde la biomedicina, y digamos, hablando de una concepción de la sexualidad desnaturalizada, ¿no? Entonces, la sanción de la ley 26.150 en el año 2006 permite además la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral para garantizar el derecho de todos los estudiantes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como de gestión privada en nuestro país. Pero como dije antes, el mapa de su aplicación en el país presenta muchas diferencias y desigualdades, y justamente la Ley Federal de Educación, que establece, digamos, que el Estado Nacional se ocupa de fijar los lineamientos de la política educativa nacional, pero son las jurisdicciones las encargadas de implementar los sistemas educativos en cada provincia. Por lo tanto, en este contexto, si bien contamos con una ley nacional de educación sexual integral, que es muy valioso e importante, no resulta suficiente para garantizarla, ya que para asegurar que la ley se cumpla, y que bueno, que las niñeces y las adolescencias puedan gozar de ese derecho a recibir ESI, es necesario que cada jurisdicción tenga su propia normativa, sus propias políticas y sus propios programas que garanticen ese derecho. Y a la fecha lo que tenemos es que 16 provincias cuentan con leyes de ESI propias, o que han adherido a la ley nacional, entre ellas la provincia del Chaco, también la provincia de Corrientes,
para no mencionar a todas. Pero lo que podemos decir es que Formosa, Mendoza y Jujuy no cuentan con una ley provincial, solo con resoluciones ministeriales de ESI. Córdoba también cuenta con un memorando interno que habilita una comisión interprogramática y la creación de un programa ESI, pero La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán no cuentan con ninguna normativa sobre ESI. Y bueno, esto que nos preguntábamos, ¿no? Otro aspecto clave, digamos, es conocer, esto que decíamos antes, conocer y evaluar la implementación de esas políticas públicas. Entonces, ¿cómo monitoreamos y cómo evaluamos la implementación de las políticas públicas en relación a los derechos? Bueno, a nivel internacional se avanzó en cómo evaluar o medir si los sujetos de derechos están experimentando, se sienten satisfechos con las políticas públicas. Existen indicadores y además existen organismos internacionales que solicitan informes a los estados. Y en relación a la ESI, en Argentina el programa cuenta con 2 evaluaciones, son parte de ese programa y hay un estudio de buenas prácticas pedagógicas que dan cuenta de la importancia y del impacto que tienen las capacitaciones, mejor dicho, sobre ESI para los docentes, pero también se encuentra la evaluación Aprender, que no solo, digamos, está dirigido a docentes, sino que también está dirigido a los estudiantes. Es un censo que se realiza desde el año 2016 a nivel nacional y que el objetivo es obtener datos y diagnósticos con el fin de mejorar el sistema de educación del país, y entre algunas de las preguntas que se realizan están vinculadas con la ESI. Y bueno, lo que llama la atención en la encuesta realizada en el año 2017, a la pregunta que se hicieron a los estudiantes si consideran que hay temas que la escuela debería abordar y enseñar y no lo hace, el 70% de los alumnos de quinto y sexto año de secundaria de 5 regiones del país responde que sí, que hay temas que no se abordan, y al consultarles sobre qué temas, la respuesta fue mayoritariamente educación sexual y, en segundo lugar, violencia de género y otros tipos de violencia. La provincia del Chaco adhiere inmediatamente a la ley 26.150 de educación sexual integral y sanciona, que fue promulgada en octubre de 2016, perdón, y en el noviembre ya de ese mismo año, la provincia sanciona la ley 5.811, ahora la 1.502, que adaptaba los lineamientos nacionales al contexto local. Es decir, el artículo 5 refuerza la descentralización. En el caso de la ESI, la descentralización al permitir que proyectos ESI se ajusten al ideario de la comunidad educativa, y entonces permite de alguna manera que otros sectores de la sociedad o instituciones ajenas, por decirlo de alguna manera, a la escuela puedan proponer o impulsar sus propios proyectos. Y esto ocurre en particular con escuelas con orientación religiosa y fundamentalmente con orientación católica, ¿no? Por otro lado, el artículo 6 define que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología conforma una comisión ad hoc que estará integrada por especialistas y miembros interministeriales conjuntamente con sectores de la sociedad. Es decir, la ley es un paso muy importante, pero es insuficiente porque estas habilitaciones permiten de alguna manera que el contenido científico vinculado con la ESI no sea necesariamente obligatorio. Entonces, para continuar con este tema, con esta política pública en relación a la ESI, la relevancia, digamos, que tiene esta política o que tiene esta ley, inscripta también en un contexto histórico de reconocimiento de problemas en relación a la educación sexual integral, ya que había sido ya planteado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se celebró en el año 1994, y que establecía que era importante avanzar en una educación sexual integral con el fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población mundial. En Argentina, que sancionamos la ESI en el 2006, se valida, digamos, en un contexto
también internacional, en el año 2008, en un conjunto de declaraciones y pactos que tienen lugar o que se dan lugar en la declaración Prevenir con Educación en el marco de la 17 Conferencia Internacional de SIDA, que se realiza, bueno, en el 2008 en la Ciudad de México. Allí se reúnen 31 países, ministerios de educación, ministros de educación y salud, y se reconoce a la ESI como muy importante o como parte, digamos, de la solución de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, otro aspecto importante, en el 2018 el Consejo Federal de Educación aprueba la resolución 340 que promueve acciones destinadas a asegurar la implementación de la ESI, como la capacitación docente, la conformación de equipos especializados, la evaluación de conocimientos de ESI en los concursos de ascenso, realización de jornadas de formación, al mismo tiempo que refuerza, digamos, la necesidad de abordar otros, o de abordar 5 ejes conceptuales y otras temáticas, otras situaciones que impactan en la vida principalmente de los adolescentes, no solo en relación a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino también a la equidad de género, abusos, responsabilidad afectiva y respeto a la intimidad, todos vinculados a la vida de los adolescentes también, orientación sexual, identidad de género, inicio sexual consensuado, discriminación y hostigamiento en las escuelas. Bueno, hay muchas evidencias de que en los países que implementan ESI redujeron los niveles de embarazo adolescente e incrementaron el uso de anticonceptivos, en contraste con las evidencias que existen sobre los nulos avances donde la educación sexual integral no se implementó. Y bueno, aquí nuevamente detenerme para pensar y reflexionar sobre una de las preguntas que nos hace Norberto en el foro, que es el derecho del niño a ser escuchado, que representa para las políticas públicas. Bueno, agregaría no solamente del niño, sino del adolescente, ¿no? Porque tenemos un caso muy cercano sobre lo que piensan u opinan los adolescentes en relación a la educación sexual integral, la experiencia que tuvimos o muchos participamos junto con esa gran masa de estudiantes secundarios, principalmente mujeres, que durante el 2019 se reunían en las escuelas y salían a las calles a reclamar un derecho, me estoy refiriendo a la ILE, y expresaban que no estaban recibiendo educación sexual integral en sus colegios, y algunos medios de comunicación desviaban la atención de eso que querían expresar los adolescentes, las adolescentes, y prestaban más atención al debate sobre el lenguaje que utilizaban esos jóvenes, por ejemplo, el uso de la letra E. Entonces, nuevamente me pregunto o nos preguntamos si no solo debemos generar los mecanismos que les permitan a los jóvenes, a los niños y niñas expresarse, decir lo que piensan, eh, si no estamos realmente preparados los adultos para escucharlos. Es decir, o si realmente estamos los adultos para escucharlos. Entonces, tal vez debamos, además, generar acciones que nos permitan aprender a escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, al mismo tiempo que pensamos y generamos esas acciones que les permitan expresarse, porque en principio escuchar es un fenómeno biológico, pero escuchar para transformarnos como sociedad requiere otras formas de escucha que desde nuestra práctica docente podemos pensar en la escucha desde la pregunta que hacemos los adultos, ¿sí? La escucha para poder coordinar cosas juntos, ¿sí? Aquellos con los que vivimos en una institución, en la comunidad, en la sociedad, para poder nuevamente, para poder transformarla. Y la pregunta, digamos, que nos hacemos para la escucha a través de la pregunta, y la pregunta para poder, o que nos lleve a reflexionar, ¿no? No solo en la búsqueda de la información. Y de qué manera nos comportamos los adultos, ¿no? Para que ese niño, esa niña pueda transformarse y pueda ser en definitiva un ser honesto, democrático, reflexivo, para convertirse efectivamente en un sujeto de derechos. Entonces pensar que, bueno, tenemos dilemas que pueden aparecer más visibles, otros no tanto, y es necesario que prestemos atención a ambos,
Considero que el territorio es donde estos dilemas se hacen más visibles. Y nuevamente en esto de cómo escuchamos, ¿no? Tenemos las leyes y las políticas en materia, por ejemplo, pensar en materia, en una de esas políticas, en la ESI, es una de ellas. Otra podemos pensar las políticas en materia de adopción, qué acciones e interacciones implementamos con esos niños que han atravesado por ese sistema para conocer lo que piensan en relación a sus experiencias con el sistema, qué conoce el Estado sobre qué piensan o sienten los niños, las niñas y adolescentes que han perdido a sus madres víctimas de femicidio. ¿De qué manera entonces establece el Estado una relación directa con los niños y las niñas y adolescentes para conocer sus opiniones, vivencias y experiencias? Em, ¿De qué manera entonces los organismos del Estado generamos o generan los canales adecuados para escucharlos? Y es decir, efectivamente, ¿no? El enfoque de derechos en políticas públicas, en particular los derechos de la niñez, específicamente los derechos de la niñez, no debe quedar en la retórica y tampoco puede ser neutral. Es decir, no podemos mirar a las problemáticas vinculadas a la niñez separadas de los contextos en que desarrollan las sociedades o separadas de los contextos en los que se desarrolla cada infancia o cada niño y cada niña y adolescente. Y así cuando hablamos, como cuando hablamos del movimiento feminista y que puso al desnudo la asimetría de poder entre hombres y mujeres, a pesar de ser las mujeres sujetos titulares de derechos, me refiero a que siendo titulares, sujetos titulares de derechos, no acceden de igual manera a las situaciones concretas en relación al ejercicio de sus derechos, tenemos también una relación asimétrica, o igual de asimetría, igualmente de asimetría, que se presenta entre las personas adultas, quienes ostentan la hegemonía y el poder, y las personas, las infancias y las otras personas, ¿no? Las infancias, que a pesar de ser considerados sujetos de derechos, no acceden plenamente a ellos. Entonces, ¿cuáles son, así como nos interpelamos sobre las relaciones estructurales en relación a las desigualdades de género o de géneros, cuáles serían las relaciones estructurales en nuestra sociedad vinculadas con las desigualdades en la niñez? Em, Preguntarnos entonces también, ¿podemos efectivamente implementar acciones en políticas públicas con perspectivas de derechos en la niñez y de la adolescencia sin tener en cuenta que vivimos en una sociedad desigual? Y bueno, esto seguramente identificar ese tipo de relaciones nos va a permitir pensarnos no solo como individuos o como una única, como institución, sino en la necesaria construcción colectiva de los derechos de la niñez, que también era mencionado en el primer encuentro, que busquen no solo transformar la realidad específica de un niño o de una niña, transformar una institución específica, sino también que busquen transformar toda la sociedad. Por último, bueno, quería rescatar algunas de las cuestiones y de los aportes que fueron volcando en el foro, cada uno de ustedes, que me parecieron sumamente valiosos, y encontré algunos denominadores comunes, o algunos, sí, denominadores comunes en cuanto a este, las, esta cuestión de las políticas públicas, ¿sí? Y la escucha de los derechos, la escucha de los niños, ¿no? Y uno de los denominadores en común es una afirmación que dice existe una gran complejidad en relación a la diversidad de historias y vidas cotidianas que debemos mirar, escuchar y prestar atención cuando pensamos en acciones que respondan al efectivo resguardo e implementación de derechos de los niños, niñas y adolescentes. La desigualdad social existe, existen dificultades del trabajo territorial y también dificultades para dar el lugar adecuado a los niños a ser escuchados como sujetos de derecho. Bueno, esos eran algunos de los aspectos y denominadores comunes en relación a políticas públicas y el derecho a ser escuchado y el derecho de los niños, el derecho a la escucha de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, dejarles dos preguntas para pensar y la posibilidad de poder trabajarlas a futuro.
La primera de ellas es qué acciones en territorio podemos impulsar para conocer qué piensan los niños, niñas y adolescentes, qué piensan o cuáles han sido sus experiencias y sus vivencias en relación a alguna política pública, programa, normativa vinculada con sus derechos en territorio. Y una segunda pregunta que puede ser de qué manera descubrir sus propias voces, es decir, las voces de los niños, de las niñas y de los adolescentes, le permitirá al Estado tomar decisiones en políticas públicas con enfoque de derechos. Entonces pensar en algún ejemplo concreto desde la propia experiencia, y bueno, un ejemplo puede ser desde el programa de educación sexual integral que estuvimos conversando. Bueno, nada más y nos encontramos en el foro.